Y de eso se trata. Muy buenas tardes, nuevamente en el programa Tripalium de este día jueves 24 de mayo de 2012. Este programa que es de la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo. Muy buenas tardes, Sandra. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenidos a los oyentes. Ya estamos comenzando esta tarde, jueves 24, como bien lo dijiste, la 20:02 minutos, y ya estamos aquí en Radio Ciber. Te damos nuestras vías de comunicación, así estás en contacto con nosotros. 427-907 es en nuestro teléfono fijo, 1553-2180 el mensajero de texto, y podés escucharnos, vernos y también chatear a través de www.escuchalasiber.tk. Bueno, pues sabes, Sandra, que hemos mandado las invitaciones para, digamos, para el tema, la temática de que íbamos a tratar hoy en el programa Tripalium. Y tanto el año pasado como este año nosotros hemos hecho hincapié en la titánica obra y la austeridad sobre todo, ¿no?, del gobierno del doctor, no, es doctor, pero en la historia se lo reconoce como Don Amadeo Sabatini, y a nosotros nos gusta reconocerlo así, como Don Amadeo Sabatini. Y fue el gran estadista del siglo XX de esta provincia de Córdoba. Y ya vamos a ver por qué fue el gran estadista, no porque lo vayamos a decir nosotros, sino por la semblanza que hace la menor de sus hijas, la profesora Ileana Sabatini. Le hemos hecho una entrevista el día viernes 18 de mayo, en 2 bloques tenemos la entrevista realizada, y realmente nos ha tocado muy profundo porque el reconocimiento de la hija de Sabatini hacia su padre, creemos que no tiene límite, aunque ella al final diga lo que dice, ya lo escucharán. Creemos que ella tiene un reconocimiento hacia su padre que siempre lo ha demostrado, llevando adelante la fundación que creó, la Fundación Amadeo Sabatini. Y bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis de la vida del doctor Amadeo Tomás Sabatini. Sobre el nombre de Tomás, Ileana ya va a aclarar algo sobre eso, y sobre los nombres de su padre, ¿no? Y bueno, el doctor Sabatini era hijo de Clotilde Aspesi, uruguaya de nacimiento, y de Luis Sabatini Taglioni, un inmigrante italiano proveniente de Bolonia. Tuvo 4 hermanos, y que tuvo que ver toda su vida también con dos ciudades, ¿no? La ciudad de Rosario y la ciudad de Villa María, y por supuesto Córdoba. En 1907 el doctor Sabatini comenzó a actuar en la Unión Cívica Radical, integrando y formando con algunos de sus compañeros el Comité Aristóbulo del Valle de la Juventud Radical. Amadeo arribó a la ciudad de Córdoba en 1910 con el propósito de ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, obteniendo su diploma de farmacéutico 2 años después, y de profesional médico en 1916, precisamente cuando Hipólito Yrigoyen transcurría los primeros meses de su gestión presidencial. Y el flamante médico regresó por un breve periodo a Rosario, aunque fue atraído por la provincia de Córdoba, y resolvió radicarse en la pequeña población rural de La Laguna, donde se dedicó fundamentalmente a la práctica de la medicina en la especialidad de ginecología. Y permaneció en esa población durante 3 años, en los cuales contrajo matrimonio con Rosa Beisaibene, y con la que tuvo 4 hijos. Nosotros hoy vamos a pasar la entrevista de la menor de ellas, de Ileana Sabatini. El doctor Sabatini fue muy influido por la reforma universitaria que estalló en Córdoba en 1918 y sus propuestas sociales, en especial por lo que se llamó radicalismo rojo, que expresaron los jóvenes reformistas cordobeses Arturo Orgaz y Arturo Capdevila.
En el mes de marzo de 1920 la familia Sabatini se trasladó a Villa María, donde fijó su residencia definitiva, distribuyendo su tiempo entre tareas profesionales y su vocación política. Y allí cosechó buenos amigos, entre otros a Francisco Seco, cofundador de la UCR de Villa María, bueno, y otros muchos más. La gobernación de él transcurrió en fines de la década del 30 hasta el año 1940, pero tiene mucho que ver su gobierno, porque ese gobierno fijó políticas que, bueno, se sucedieron por muchas otras décadas. Desgraciadamente esa forma de gobernar ojalá sea el espejo en donde los políticos actuales deberían fijar su visión, ¿no? Porque parecería que la forma de gobernar de este estadista, de don Amadeo Sabatini, es una cuestión pasada de moda, ¿no? Una cuestión pasada de moda. Sin embargo, marcó todo un hito en la política de la provincia de Córdoba, de la República Argentina. Pero vayamos directamente al primer bloque y a las palabras de su hija, la profesora Ileana Sabatini. Día viernes 18 de mayo de 2012, aproximadamente 17:30, y nos encontramos en la casa de la hija de una persona que nosotros admiramos muchísimo y que en el programa Tripalium de la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo resaltamos siempre. Rescatamos al estadista por encima del gobernador. Ese estadista se llamó don Amadeo Sabatini, y decimos don Amadeo Sabatini por el afecto que le tenemos como un ícono de la política de la provincia de Córdoba, por todo lo que significó para la provincia de Córdoba. En este programa Tripalium nosotros constantemente hablamos de la obra de él, de la obra educativa y sobre todo de la obra que tiene que ver con el agua en la provincia de Córdoba, esta provincia de Córdoba que casualmente ese bien escasea. Es un gusto estar con la menor de las hijas del don Amadeo Sabatini. Muy buenas tardes, Ileana Sabatini. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y les voy a agregar una perlita. Papá nació Tomás y murió Amadeo, porque el nombre que le iban a poner era Amadeo. Y cuando fue a anotarlo fue mi abuelo Luis con el cuñado Tomás Aspesi. Y bueno, y parece que decidió en el registro civil ponerle Tomás y no Amadeo. Cuando volvió a casa la abuela le preguntó, ¿le pusiste Amadeo, no? Y el abuelo le contestó que sí, y guardaron los papeles, pero estaba anotado como Tomás. Con el tiempo la abuela un día lee el papel y encuentra con que lo había anotado mal. Entonces el abuelo dijo que ya lo había ido y lo había corregido, cosa que no es así porque no está ni marginalmente anotado nada de nada. Pero papá siempre se hacía llamar Tomás Amadeo. Y es gracioso porque se casó como Amadeo, se recibió de médico como Amadeo y juró como Amadeo y murió como Amadeo. Así que lo que la gente quiere es más que lo que dicen los papeles muchas veces, que la documentación. Ileana, y disculpe que la llame por el nombre, pero realmente siento un afecto muy grande por usted porque nos conocemos desde hace muchos años, en aquellas jornadas que la Fundación Amadeo Sabatini realizó sobre cuestiones de la educación, porque su padre tuvo mucho que ver con la educación, ¿no? Hay tres libros sobre esas jornadas, un libro de 3 tomos sobre educación en Córdoba del siglo XX, que es el único tratado que aborda esa temática. Ileana, su padre se destacó
como estadista. Nosotros eso lo vamos a seguir resaltando. Creo que la provincia de Córdoba, el estadista por autonomía del siglo XX ha sido don Amadeo Sabatini, ¿no? Pero él se destacó en muchas cosas, pero había un dicho, y usted recién me lo repitió, que tiene que ver con la educación, con los caminos y con el agua. ¿Qué decía su padre? Bueno, en la campaña electoral el lema era agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes. En realidad, papá decía que donde hubiera un chico ponía una escuela. Y su padre le dio mucha importancia, por lo que he leído también, a la parte de educación física. Y si no me equivoco, el gimnasio, por ponerlo entre comillas, que está en el Parque Sarmiento, que luego fue la sede del IPEF, eso fue construcción de su padre. Sí. Papá creía en la educación física tremendamente, como que él era médico, y había también en el parque una escuela que se llamaba la Escuela de Niños Débiles, que a los chicos que los veían subalimentados los llevaban allí para darles la copa de leche, para darles de comer y demás. Sí, papá se ocupó mucho de la educación, pero de la educación sin hambre. Usted sabe que la provincia de Córdoba es una de las provincias argentinas que menos agua tiene como patrimonio, ¿no es cierto?, como bien social, como bien ambiental, es el agua. El estadista Sabatini vio eso y dejó los grandes diques de Córdoba, ¿no? Y recién estábamos hablando del dique San Roque, del nuevo dique San Roque, estábamos hablando del dique de Cruz del Eje, estábamos hablando del dique Los Alazanes, estábamos hablando del dique La Viña y otros diques también, que creo que el dique San Jerónimo también fue obra de su padre. Él sabía que Córdoba tenía ese talón de Aquiles y no dudó en un minuto en que los fondos públicos fueran a esa obra. Yo recuerdo haber leído también que tuvo un gran apoyo por parte de los trabajadores públicos que renunciaron aparte de sus salarios para apoyar la obra de su padre. Pero si papá bajó los sueldos, tanto bajó los sueldos que él como gobernador con lo que le quedaba no podía vivir. Y la única casa que teníamos, que era la de Villa María, la tuvo que vender para poder hacer frente a una vida decorosa de gobernador en los 4 años que estuvo como gobernador, porque con el sueldo no le alcanzaba. Vale decir que papá sí salió de la función pública más pobre que cuando entró. Después, con los años, volvió a comprar la misma casa. Sí, es todo un ícono. Esa casa ahora es un museo, ¿no? Es el Museo Dr. Amadeo Sabatini. Es museo y a la vez en una parte de atrás donde estaba la cochera, el gallinero, la quinta, esa parte de atrás, se han hecho unas aulas, 3 pisos de aulas, y funciona una escuela también. Es la donación que hizo mamá en el tiempo de don Arturo. Así que eso es donación de la familia. Y lo que se conserva tal cual como estaba el día que papá murió es el dormitorio de él y el escritorio. El escritorio consultorio, porque ya papá los últimos años atendía en el escritorio. Y en las otras habitaciones se ha arreglado con los criterios de los museos modernos, es decir, con sala de exhibición, con sala para pasar videos, con biblioteca, y una biblioteca muy buena, producto de donaciones. Así que todo lo que se pueda y se deba donar, porque hay cosas que yo tengo, por ejemplo, del comedor de papá, que me dicen, no, si del comedor no llevamos nada, porque esa es la sala de usos múltiples, ¿no? Así que está todo bien encarado en Villa María. Hay un símbolo que lo recuerdo muchísimo porque lo he visto en una fotografía casualmente de la habitación o del consultorio de su padre, y
y me remito a la época de mi infancia, ¿no? Un pie, no sé cómo describirlo, ¿no es cierto?, de hierro forjado con una palangana. Esa imagen me quedó grabada muchísimo. Porque era el lavamanos del consultorio. Sí. Esa imagen me ha quedado grabada del consultorio que una vez que él terminó su mandato ejerció la medicina en Villa María. En Villa María de nuevo, pero después se tuvo que exilar en la época de Perón. Estuvo varios años afuera y volvió. Y apenas volvió, tuvo prisión domiciliaria hasta el 55. Y Diana, hay otra cosa porque, como le repito, queremos rescatar al Amadeo Sabatini o a Amadeo Tomás Sabatini, humano, ¿no? Porque creo que la obra que trascendió, pero queremos rescatar al Amadeo Sabatini humano. Y usted me supo contar años de la salida, porque usted es la hija menor. Y recién fuera de la grabación me dijo que era la más mimada. Y usted me sabía contar cómo eran las mañanas, qué hacían, ¿no? Bueno, mientras papá era gobernador, él a la mañana le gustaba levantarse temprano. Cuando todos dormían en la casa, papá se levantaba, venía y me golpeaba el vidrio del dormitorio donde estábamos nosotras, las chicas, digamos, Marta y yo. Y yo pegaba un salto, me vestía, me ponía el delantal ya del colegio, tomaba mi valija, porque no se llevaba mochila en aquella época, y nos íbamos al parque. Y ahí papá caminaba a grandes pasos y a mí me costaba correr para atrás de él. Y papá no hablaba, iba pensando y reflexionaba él en el parque, se ve las cosas del día y las ideas que tenía, los problemas que tenía. Luego de regreso íbamos en el auto de la gobernación hasta la casa de gobierno de calle 27 de Abril, papá bajaba ahí y el chofer que se llamaba Ángel, el chofer de la gobernación se llamaba Ángel, me llevaba hasta la escuela Carbó donde me dejaba. Y a mi hermana la llevaban por su lado. También usted me supo contar que él era muy celoso de todo lo que era la administración pública, pero cuando iban al parque vi una obra, me supo que se hizo durante su gobierno, ¿no? Que creo que es esa obra donde se ven esas mayólicas tan hermosas y esa escalinata. El coniferal, sí. El coniferal y la escalinata, con la escalinata que baja para Poeta Lugones, sí. Y cuando papá estaba, cuando se terminan y se ponen los bancos en la escalinata, que eran de mayólica, papá estaba con gripe y me dice, bueno, te vas con lápiz y papel, contás cuántos escalones hay, cuántos descansos hay, cuántas bancas hay, me haces un dibujo de las bancas, todo para que yo le contara y que yo a su vez desarrollara mi espíritu de observación. Y eran los trabajos que papá me encomendaba a mí, que tenía 8 o 10 años. Iliana, le voy a hacer otra pregunta, después vamos a hacer una pausa, porque tenemos que hacer una pausa musical, pero en el programa, y luego vamos a continuar. ¿Por qué ese anillo de escuelas alrededor del centro de la ciudad de Córdoba? Hablamos de la escuela Hipólito Yrigoyen, la escuela Mariano Moreno, la Rivadavia, no me acuerdo cuál otra escuela, pero son escuelas, la Sarmiento, que son monumentales. Sí, son escuelas monumentales. Bueno, papá, para destacar la educación, quería que se viera que no tenían que ser ranchos, y entonces hizo obras monumentales que son realmente un estilo propio, para significar que todo se debía a la educación, que la educación ameritaba
toda la mejor atención, las mejores escuelas, la mejor construcción y los mejores maestros, porque cuando papá llegó, el gran porcentaje de la docencia era no titulado, y papá puso escuelas para los maestros en ejercicio, de manera que a los pocos años ya todos los maestros tenían su título, los maestros que ejercían. Y con eso que papá les pagaba poco, sí es cierto, pero pagaba puntualmente. Se terminó con un vicio que había en Córdoba antes, que era que las maestras caían en manos de prestamistas, porque les pagaban, las administraciones anteriores les habían pagado con mucho retraso o mal, o no les pagaban. Entonces, una regularidad en el pago para aquel que trabajaba. Hubo muchos adelantos obreros y sociales en aquella época que hoy no son reconocidos para nada. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con el segundo bloque. ¿Dónde estás, corazón? Bueno, hoy más que nunca el otoño de don Antonio Vivaldi, tirando a invierno ya porque hace bastante frío en la ciudad de Villa Carlos Paz, un día bastante gris, pero lindo, un día muy lindo. Y bueno, Susi, acá tenemos un mensaje a través del chat de la radio. Bueno, Susi dice que estamos escuchando atentamente y comparando. Y dice también que según leímos, este hombre pensó, actuó y defendió sus convicciones hasta armando su mano. Hablamos fuera de la entrevista con la hija del doctor Sabatini, con Ileana, y el doctor Sabatini tuvo que estar exiliado varias veces, de tal forma que cuando nace Ileana, la última de las hijas, él estaba exiliado en Paraguay y le envía un telegrama a su esposa, el doctor Sabatini, diciendo: diga cómo está. Y la esposa le responde: estoy bien, y su hija también, y recién la pudo conocer cuando tenía 8 meses, o sea que también sufrió consecuencias de su actuar, ¿no es cierto?, en el tema de la política acá en la provincia de Córdoba. Bueno, Sandra, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le realizamos. Continuamos con el segundo bloque en esta entrevista que estamos realizando a la profesora Ileana Sabatini, hija del don Amadeo Sabatini, y resaltamos don, volvemos a resaltar el don por encima del doctor Amadeo Sabatini, porque fue una persona a la cual la provincia de Córdoba le debe muchísimo en su gestión como gobernador. Ileana, volviendo nuevamente al tema de la educación, usted es educadora, ¿no? ¿Podría decir cuál fue su especialidad? ¿En qué se especializó? Bueno, cuando nosotros éramos chicas, terminada la gobernación de papá, volvimos a Villa María. En Villa María no había profesorados y papá y mamá decidieron que no íbamos a ser maestras solamente. Lo de ir a la universidad para papá todavía no estaba maduro papá como para aceptar eso en sus hijas. Papá era muy celoso del cuidado de las niñas, y entonces decidieron que íbamos a ser profesoras, y mamá decidió que yo iba a ser profesora de francés. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba. Y como en aquella época había una sola respuesta para los padres, que era sí papá o sí mamá, a mí me empezaron a mandar a casa de una familia francesa que daba clase, las hijas, las señoritas Goletti, daban clase, y yo estudié. Cuando yo tenía 13 años, que no había terminado todavía, estaba terminando el primario, nos fuimos a Rosario, mamá, Marta y yo. ¿Por qué? Porque Marta había terminado el magisterio y tenía que hacer el profesorado.
Marta quiso hacer el profesorado de ciencias. A ella le permitieron elegir y yo no me hice problema. A mí de chica nomás me dijeron profesorado de francés y bueno, profesorado de francés. Y fuimos a Rosario y allá en Rosario hay una escuela de lenguas vivas a la cual respeto enormemente porque es fantástico cómo preparan los chicos desde la primaria, los van preparando en lenguas extranjeras, en una lengua extranjera que eligen los chicos, ¿no? Bueno, yo rendí, tuve mis compañeros, hice el secundario con especialización en francés y después hice el profesorado de francés. Después me casé y ya casada hice en La Plata, en la universidad, el traductorado. Y cuando tuve oportunidad de ir a Suiza, estudié en Ginebra Ciencias de la Educación, sabiendo que el tiempo que yo me quedaba, 8 meses, no me daba para mucho, pero completé 12 materias en 8 meses que no me servían para el título, pero hice estudios con los mejores profesores. Por ejemplo, yo he sido del equipo de Jean Piaget y estaba también Dotrens y Nelder, profesores de primer fuste, sí. Y si volvemos nuevamente al gobierno de su padre le dio mucha importancia a la educación y se rodeó con gente que tenía que ver con la educación. ¿Nos puede relatar usted en ese aspecto? Bueno, en realidad acá lo que era más importante eran las escuelas primarias, por la magnitud, por la cantidad, por la necesidad que había. En escuelas primarias estaba Raúl Fernández al frente, que se manejaba con total autarquía y que realmente se portó como un educador. Pero todos venían ya influenciados por una corriente que venía de Saúl Taborda, de Antonio Sobral, que Antonio Sobral había presentado un proyecto de ley de educación que nunca se aprobó. Usted tiene mucho que ver con la educación, porque yo me recuerdo cuando estábamos en ese curso que hacía la Fundación Amadeo Sabatini, usted creo que fue convencional constituyente. Yo fui convencional constituyente y soy la que redacté la parte de educación. Artículo 60, recuérdemelo, 60 y pico, no me acuerdo. Sí, del 65 al 69. Sí, son los artículos que están en la Constitución. En la Constitución, porque se ha cambiado otras partes de la Constitución, pero no eso está. Sí. Y creo que está bien. Sí, yo recuerdo que usted había participado en eso. Sí, y que hubo coincidencia con el bloque peronista, tuvimos que trabajar para llegar a un consenso, ¿verdad? Sí. Se alargó un poco porque se puso lo que ellos querían y lo que queríamos nosotros, entonces se alargó un poco, pero de todas maneras es completo y bueno. Ileana, recién hablábamos fuera de la grabación que su padre fue muy austero inclusive en su gabinete, y usted me hablaba solamente de 3 ministerios. Claro, la constitución de la provincia en aquel tiempo tenía 3 ministerios nada más, que eran de gobierno, que era don Santiago del Castillo, y en gobierno estaba educación, que era obras públicas, que al frente estaba el ingeniero Medina Allende, y que hizo la obra colosal porque allí se creó no solamente la dirección de hidráulica y después se proyectaron todos los diques, sino que también la vialidad provincial tuvo un impulso muy grande y también se creó la dirección de turismo. Y estaba el tercer ministerio, era el Ministerio de Finanzas, que estaba
Agustín Garzón Agulla, que había sido el opositor interno, radical, pero opositor interno en la lucha interna por la gobernación dentro del partido de Papa. Llevó a su adversario político a un cargo de ministro. Ileana, en estos momentos, ¿no?, en que uno ve, vive, percibe la política y el nepotismo, la presencia, por decirlo en otro término vulgar, de acomodos políticos, eso no fue lo que existió durante la gobernación de su padre. Eso me constan por muchos relatos que yo he escuchado respecto a cuáles eran las disposiciones de su papá. No podía haber otro Sabatini en la lista, dijo papá a un primo que había quedado huérfano y se vino a Córdoba y prácticamente vivía en casa y lo ayudábamos. Un primo mucho menor que él, por supuesto, que era un muchachito y que estaba estudiando, y que mamá, como en esto que había autarquía, lo consiguió hacer entrar en catastro. Cuando papá se enteró, le dijo: Enrique, veniste por la gobernación. Y cuando vino por la gobernación dijo: traigan papel y pluma. Y dijo: bueno, escribí la renuncia porque no puede haber dos Sabatini en la lista y como yo no voy a renunciar, renuncia vos. Y lo hizo renunciar a Enrique. Sí, ese es un ejemplo claro de lo que se observaba por aquellos tiempos. Ojalá que esto que ha relatado usted fuese tomado como ejemplo, ¿no? Y hay otra cosa que yo querría destacar. Papá, después de la gobernación, se volvió a Villa María, al margen de los exilios que no fueron programados, ¿verdad? Sino que fueron contingencias que vinieron después. Papá decía que había que tener un solo cargo y mientras se tenía ese cargo no se podía hacer ninguna otra cosa, no se podía hacer ningún negocio. Una vez mamá dio la seña para comprar un terreno y papá le dijo: mira, vieja, lo siento mucho, anda a tratar de recuperar tu plata porque mientras yo sea gobernador vos no vas a comprar ningún terreno. Comprar un terreno. Ileana, ¿qué otras cosas, digamos, de lo que usted pueda recordar de la relación suya con su padre, desde lo humano, ¿no?, lo que usted pueda contar, que pueda resaltar, porque esas son las cosas, creo, que muchas veces debemos rescatar del bronce, ¿no? Porque los seres humanos trascienden a ese bronce. ¿Qué cosas podría contarnos respecto a su relación con su padre? De mi relación con papá era muy buena, nos entendíamos con mirarnos nada más. Y papá en realidad quería mucho a los chicos, le mostraban un chico y ya se ablandaba todo. Una manera de conquistarlo a papá era ir con chicos. Pero en ese sentido era como don Arturo Ilia, de quien fue muy amigo. Ilia no era sabatinista porque Ilia era muy individual, no podía no podía estar en un movimiento liderado por otro, lo entendía papá, lo entendíamos todos. Y yo me acuerdo que un día papá, no sé por qué, me retó y yo le dije: no, a mí no me va a gritar. Le digo: a mí me trata como a don Arturo. Y bueno, no sé de qué tantas cosas uno quisiera preguntarle, ¿no? Porque realmente la historia de la provincia de Córdoba sin Amadeo Sabatini, creo que faltarían muchos tomos. Ya se están olvidando de papá. Y usted sabe que hay un monumento, mejor dicho, un busto de papá que estaba frente a la Casa Radical.
cuando remodelaron la plazoleta, estaba el busto con todo una verja alrededor, porque si no los depredadores de esa zona, donde está la que ahora llaman Fuente del Perdón, es una zona roja, no hay duda. Bueno, del gobierno le dieron al presidente de la Casa del Partido Radical, al señor Bruno, el busto de Irigoyen, el de papá, creo que el de Del Castillo y el de Páez Molina, para que los guardara y que después se pusieran. Pero no se pueden poner los bustos porque no hay ninguna garantía que no los van a romper. Así que allí están guardados en la Casa Radical los bustos que estuvieron en la ciudad. Ni siquiera el de Irigoyen, que es viejísimo, desde que se cambió de Avenida Argentina el nombre por Avenida Irigoyen. Y desde entonces que está guardado el busto y no se pueden poner. Acá en la ciudad de Villa Carlos Paz hay un busto, sí, que está en la avenida Sabatini, que está en la ribera del... Bueno, pero ese busto está hecho sobre una maquette de Garrone, que es el que hizo la mascarilla de papá cuando murió. Ese busto de Carlos Paz es muy bueno y es muy auténtico, muy fiel a lo que era papá. Ileana, toda aquella persona que pudiese contar, porque yo recién le mostré acá una documentación sobre el que tiene que ver con la construcción del dique San Roque, de una comisión y con un desarrollo, ¿no es cierto?, que tuvo que, como digamos, destino final, la construcción del segundo dique San Roque. Supongamos, recién usted nos habló del Museo Amadeo Sabatini de Villa María. Toda aquella persona que tenga algún elemento o algo que pueda tener relación, que lo lleve a Villa María. Allí está Germán Vicego, que es el director, que creo que es medio ad honorem, no sé bien cuál es la relación porque es un museo provincial. Sí. Ahora no sé la relación de dependencia con la provincia cómo es. Ahora Germán Vicego también es el presidente de la Fundación Amadeo Sabatini, filial Villa María, que pronto va a ser la sede central de la fundación, porque los que hemos quedado en la fundación aquí en Córdoba ya estamos un poquito cargaditos de años y es mejor que este grupo nuevo, que numeroso y que tiene sede propia en Villa María, esté al frente, que nosotros seamos filial de ellos. ¿Sabe la dirección para que la gente pueda ir al museo? Sí, como no, si era la casa nuestra. Mariano Moreno 260. Muy bien, María. Muy bien, entonces Mariano Moreno 260, Villa María. Y todo aquel que pueda tener alguna documentación que haga a don Amadeo Sabatini, a su gestión de gobierno, que pueda entregarla, donarla o entregar copia de lo que tenga, se debe dirigir a esa dirección. ¿Hay algún horario de atención en ese? No lo conozco, debe haber, pero no lo conozco. Ya lo vamos a averiguar nosotros. Bueno, Ileana, le agradecemos muchísimo esta entrevista que nos ha dado. Para nosotros es un honor volver a poder resaltar la obra de un estadista de la provincia de Córdoba, como lo fue don Amadeo Sabatini, y contado por su hija Ileana Sabatini. Bueno, gracias por venir. Yo lamento que ya no me acuerdo tanto de las cosas y ya no soy la misma que fui, y me parece que no le rindo el homenaje que mi padre se merece por falta mía. Todo lo contrario, le puedo asegurar eso. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a ustedes.